conversado con nosotros para hablar sobre lo que se va a debatir el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿cuál es su apreciación general sobre la ley de presupuesto que fue alcanzada al Parlamento? Una ley que tiene aproximadamente pues un incremento del 7% en el gasto público. Sí, eso es aproximadamente un 24-25% del PBI. Los principales rubros, como es de esperarse, son educación y salud. Desafortunadamente, más allá de esto que es un formalismo que lo exige la Constitución de presentar un presupuesto todos los años balanceado por parte del Ministerio de Economía al Congreso, el tema que sigue siendo problemático para el gobierno es la calidad del gasto, ¿no? ¿Cómo hacemos que los gastos que efectivamente sean en educación, en salud, etcétera, efectivamente lleguen a dar un servicio óptimo? Es decir, ¿cómo hacemos que eso que gastamos en educación, en infraestructura, en colegios, en sueldo de maestros, haga que los niños aprendan más, ¿no? Y así por el estilo en salud. Es decir, la ejecución, la calidad de la ejecución del gasto público es muy pobre, y eso no es solo un problema de este gobierno, es algo estructural que tenemos, ¿no? Así es, pero también habría que hablar un poco del contexto al que estamos llegando, ¿no? Tenemos un par de años donde se ha incrementado el gasto público por la pandemia, por la situación de crisis que estamos viviendo, y estamos enfrentando nuevamente un año en el que el gasto se va a incrementar. ¿El Perú tiene la capacidad, el ancho de banda para poder hacer este tipo de incrementos, considerando el estado de la economía actual? En principio sí, digamos que somos un país con poca deuda. 30 años de políticas macroeconómicas prudenciales ha hecho que Perú sea uno de los países con menos deuda como porcentaje del PBI. Se espera y estamos ampliando los niveles de deuda para poder soportar esta ayuda social y este relanzamiento de la economía. Pero ojo, esto no es eterno, ¿no? El sector privado tiene que echar a andar los motores, porque simplemente este apoyo del gobierno no simplemente no es para siempre, y no podemos vivir a punta de bonos, como se dice, ¿no? O sea, bonos a la PAI, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que al final basar la economía en el esfuerzo del sector privado, y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Esa es otra de las preguntas, ¿no? El sector privado, el Ejecutivo está acudiendo al Pleno dentro de un debate por el cierre de estas 4 minas en Ayacucho. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema? Sí, mira, pareciera que hasta lo hacen al propósito, ¿no? Un día el presidente dice, el jueves dice que va a apoyar al sector privado, y el viernes tenemos un acuerdo entre la Premier y las comunidades de, entre comillas, cierre de minas sin presencia del sector privado. Pareciera de que les gustase esta inconsistencia, esta incoherencia, poner nerviosos a todo el mundo, al sector privado. Y hoy día son empresarios grandes, mañana serán empresarios medianos y pasado empresarios chicos. Entonces, con esta inestabilidad, esta incertidumbre, esta ambivalencia en términos de política económica, es bien complicado, ¿no? Bien complicado, como decía, relanzar la economía, ¿no? Ahora, es evidente que uno de los focos del gobierno es aumentar la recaudación, y por eso el ministro de Economía había elaborado esta propuesta para poder pedir facultades legislativas en temas tributarios, pero digamos que no está caminando ese pedido actualmente, ¿no? ¿Podría tener una respuesta en lo que está ocurriendo con el sector minero? No solo el sector minero, en general creo que este Ejecutivo ha mostrado, como decía yo, muchas ambivalencias, muchas idas y venidas, y realmente, personalmente, yo no le daría facultades legislativas a este Ejecutivo para que legisle en materia tributaria, ¿no? Por el contrario, le pediría al señor Franque que vaya y presente sus decretos con carácter de urgencia para que el Pleno los vea antes de fin de año y puedan ser ejecutables el 2022. Pero desafortunadamente, con tanta inconsistencia, yo no le daría facultades a este Ejecutivo, ¿no?
No, y las acciones de la empresa minera que tiene estos yacimientos, bueno, han disminuido en 50% según la apertura de la Bolsa de Valores el día de ayer. ¿Qué representa eso para el país o cómo se tangibiliza? Mira, más allá de la caída, que es dramático, sobre todo si eres un accionista, no fue 50, es alrededor del 30% y se recuperó un poquito ya. El tema es que no es lo mucho, sino lo seguido, ¿no? Es decir, eh, más inestabilidad, incertidumbre. Hoy en Perú te cierran la mina unilateralmente. Ese es el ruido, la bulla que se escucha a nivel de los inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, cuando piensen en Perú, lo van a pesar 2 o 3 veces antes de efectivamente venir y a poner dinero, ¿no? La bolsa es lo que más rápido reacciona y es una señal que lo estamos haciendo mal, pues, ¿no? Ujú. ¿Qué hay de las expectativas de crecimiento económico, ¿no? Hemos tenido hace poco una declaración auspiciosa por parte de Julio Velarde, que había de alguna manera ajustado a una luz más favorable la expectativa de crecimiento para el país. Sí, no, las cifras del 13% que ha anunciado serían buenísimas, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba entre 10 y 11, que era casi ni recuperar el 11 perdido el año pasado. 13 nos pondría un poquito en positivo, pero el próximo año, sobre todo por el tema de inversión, de inestabilidad y todo este ruido político, yo no soy tan positivo, ¿no? O sea, probablemente creo que ahí el BCR peca de optimista, pensando que podemos crecer 4 o 5% el próximo año, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y qué hay dentro de estos dictámenes aprobados por la Comisión de Presupuesto que varía de la propuesta inicial del Ejecutivo? Perdón, no escuché bien, perdón. Se va a debatir en el Pleno estos dictámenes aprobados por la Comisión del Presupuesto del Congreso. ¿En qué sentido estos varían o qué modificaciones se han hecho con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo? No las he visto, honestamente. Esa última parte no he visto esas variaciones. Mal haría en comentártelas. Bueno, Sí. muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos pues que se dé un debate en el que, como usted solicita, dejen en claro también los mecanismos a través de los cuales se va a garantizar un gasto eficiente. Muchas gracias por la oportunidad. Enrique Castellanos es